a través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph. Hola, a través del lente de Urban. Hoy hablaremos sobre etimología. La etimología no es más que el estudio del origen de las palabras, de su cronología y de su incorporación a un idioma, así como de sus cambios de forma y significado. En su origen más primitivo, en la antigua Grecia, la palabra phos significa luz y la palabra grafos significa dibujar. Por lo tanto, fotografía sería dibujar con luz. En el siglo XIX se utilizaron varios términos para describir la técnica de la fotografía, incluyendo heliotipo, fototipia y fotogenia. Pero finalmente fotografía se convirtió en el término más comúnmente usado. A mí me encanta la palabra daguerrotipo para hablar de fotografía. Desde entonces, el término fotografía se ha mantenido como el nombre para describir la técnica de capturar imágenes mediante la luz y sustancias químicas sensibles. Con la llegada de la fotografía digital en el siglo XX, el término también se ha extendido para incluir la captura de imágenes utilizando cámaras digitales y otros dispositivos electrónicos. La luz es uno de los elementos esenciales del proceso fotográfico, y yo diría el principal, ya que permite que la imagen sea proyectada sobre una superficie fotosensible. Además, la cantidad y calidad de luz, junto con otros factores, juega un papel clave en la creación de una imagen. La práctica de dibujar y pintar era común en la cultura griega, y la idea de que las imágenes se podían crear mediante el trazo de una herramienta sobre una superficie, ya fuera un papiro, un pergamino o una pared, era muy familiar para ellos. Desde las primeras representaciones simbólicas en las paredes de las cuevas hasta la pintura contemporánea, ha sido una forma de expresión artística que ha permitido a los artistas plasmar su visión del mundo de manera subjetiva y creativa. Desde el momento en que apareció la fotografía, ha existido un debate sobre si la pintura es una forma de arte superior a la fotografía o si ambas son igualmente valiosas. Aunque ambas tienen características únicas que la hacen distinta, es importante recordar que cada una de ellas tiene su propio valor. La fotografía tiene la ventaja de ser más accesible y una forma de arte que documenta la realidad de una forma más precisa que la pintura. Esto la convierte en una herramienta ideal para el periodismo, la documentación y la investigación científica. Características que han ido moldeando el significado de la etimología de la fotografía. De esta manera, la luz y la escritura-dibujo se unen en la fotografía para crear imágenes que son una representación precisa de la realidad, pero también una interpretación artística y personal de cada artista. ¿Sabían ustedes que el término de fotografía fue utilizado por primera vez en una carta que Herschel escribió en 1839 al astrónomo y físico británico William Henry Foltarbach, quien también estaba trabajando en el desarrollo de la fotografía? En su carta, Herschel propuso el término fotografía como una forma de describir el proceso de creación de imágenes mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible. El invento científico del siglo XIX, conocido como fotografía, tuvo un impacto enorme en la percepción de la humanidad sobre el mundo que lo rodeaba. Permitió capturar imágenes de la realidad de una forma más precisa y detallada que cualquier otra técnica anterior, lo que significó un gran avance para la representación visual del mundo. La cámara oscura, que fue utilizada durante siglos como un dispositivo para proyectar imágenes, fue el precursor de la fotografía. En conclusión, con el desarrollo de la química y la experimentación con materiales fotosensibles, como el papel o la película, la fotografía permitió la captura permanente de imágenes. La fotografía representó un peligro para la pintura, ya que este medio de enorme potencial significaba el nacimiento de un nuevo lenguaje visual, que hizo posible una nueva clase de comunicación. Es por ello que la capacidad de interpretación creativa de los cuadros pintados fue desafiada por el realismo de las imágenes fotográficas. Además, con la fotografía era posible crear expedientes del mundo y ensamblar una colección de imágenes sin fin.
así como el cuadro pintado, fruto de un largo proceso aditivo creativo, fue reemplazado por un proceso rápido, óptico, químico y mecánico, lo que convirtió a la fotografía en una herramienta esencial para documentar el mundo y compartir experiencias visuales de todo tipo. Finalmente, con la imitación aparente de la realidad a través de la luz, se cumplió un antiguo deseo de reproducir el mundo creíble. Las imágenes creadas por una cámara oscura que reflejaba el mundo real, químicamente grabado en papel, permitieron un archivo visual que recrea situaciones pasadas y forma parte de la memoria del tiempo y el espacio, en la etimología de la fotografía en su más pura esencia. Durante el siglo XIX, la fotografía se consideraba principalmente como un medio para reproducir la realidad, y los fotógrafos se limitaban a capturar imágenes de manera objetiva, sin intervenir en el proceso creativo. Los primeros experimentos fotográficos datan del siglo XVIII, pero fue a mediados del siglo XIX cuando la fotografía se popularizó. Pronto la técnica para capturar y reproducir imágenes se difundió por todo el mundo. La fotografía se utilizó para la documentación de la arquitectura, los monumentos, hasta la captura de retratos y paisajes. Pero fue especialmente en el ámbito del periodismo y la información donde la fotografía se convirtió en un medio de gran importancia. Los periódicos y revistas comenzaron a publicar fotografías para ilustrar sus noticias, y los fotógrafos documentalistas comenzaron a registrar los acontecimientos históricos y sociales de la época. La fotografía también se utilizó en el ámbito científico como medio para capturar imágenes microscópicas y experimentales. Y aunque la técnica fotográfica seguía siendo limitada en muchos aspectos, la fotografía en el siglo XIX abrió la puerta a una nueva forma de representación visual que cambiaría la forma en que percibimos el mundo. Sin embargo, a medida que la técnica fotográfica se perfeccionó y los fotógrafos empezaron a experimentar con ella, la fotografía adquirió una estética propia y comenzó a ser considerada como una forma de arte autónomo. Explorar nuevas posibilidades creativas como el uso de diferentes técnicas de iluminación, el enfoque o la edición de imágenes en el cuarto oscuro permitieron a los fotógrafos crear imágenes que no solo se limitaban a la reproducción de la realidad, sino que también eran expresiones artísticas en sí mismos. En la década de 1920 la fotografía se popularizó gracias a la introducción de la cámara Leica, que permitía a los fotógrafos tomar imágenes de manera más fácil y portátil. Esto permitió una expansión aún mayor de la fotografía como medio artístico, ya que más personas tenían acceso a las herramientas necesarias para crear imágenes. Con el tiempo, la fotografía se ha popularizado aún más gracias a la digitalización, haciendo accesibles a cualquier persona. Además, los avances tecnológicos han permitido experimentar con una amplia gama de técnicas y efectos que antes eran imposibles de lograr con la fotografía analógica. Por último, la difusión de Internet ha permitido a los fotógrafos compartir sus obras con una audiencia global, lo que ha contribuido a la expansión y el crecimiento de la fotografía a nivel artístico. Resulta curioso que cada vez que buscaba una referencia al inicio de la fotografía iban apareciendo diferentes nombres y datos más antiguos, pero habrá que centrarse en lo más relevante. Realmente no existe un punto concreto en el que podamos decir que nació la fotografía. Para que nos hagamos una idea, la primera referencia que logré encontrar se remonta al siglo V a.C., gracias al filósofo chino Mozi. El principal fundamento de la fotografía, la cámara oscura, fue citada por el filósofo Mozi en sus trabajos durante el periodo de los reinos combatientes entre el año 475 y el año 221 a.C. En ellos habla de cómo la luz proyecta imágenes invertidas al pasar por una pantalla que posee un edificio. Pero fue de un filósofo del que tuve mayor certeza del inicio de la fotografía. Ustedes lo recordarán, Aristóteles. Sin dar muchas vueltas sobre este filósofo clásico, diré que estamos en el siglo IV a.C. Y a él podemos considerarlo como uno de los primeros pioneros de la fotografía al pronunciar la siguiente frase. Aristóteles dice: si se hace pasar la luz
a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados, en la pared opuesta al agujero se formará la imagen de lo que se encuentra enfrente. Evidentemente no se trata del concepto de fotografía que tenemos hoy en día, pero sentó las bases para hacerlo crecer. ¿Y cómo llegó Aristóteles hasta ese concepto? Bueno, pues verás, quizás no sea del todo demostrable, pero existen evidencias de que fue durante un eclipse solar. Casualidades o no, la fotografía estaba en marcha, pero aún le queda mucho camino por recorrer. Gracias por el día de hoy. Este ha sido el primer programa de A través del lente de Urban y hablamos sobre la etimología de la fotografía. Les invito a seguirme en nuestras redes sociales, a dar like a nuestros posts y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph.